Muy buenas tardes, Muy buenas tardes. muy buenas tardes tengan todos ustedes. Y bueno, pues como es costumbre, todos los días sábados, la Unidad de Servicio Sofía lleva a cabo estas charlas, estas pláticas en la que tratamos de movilizar la energía de la buena voluntad, donde tratamos de llegar a una solución de acuerdo a nuestra evolución, precisamente de los problemas de la humanidad, tratar de llegar a un común acuerdo entre todos nosotros. Hoy es 11 de julio del 2015. 11 de julio del 2015 y como es nuestra costumbre, reciban ustedes un abrazo fraterno y un ósculo de paz y amor a todos sus seres queridos también. Estamos platicando en nuestras cápsulas, como ya dije, uno de los temas, los problemas de la humanidad. En esta, en esta charla, como lo estamos teniendo desde ya varias cápsulas, 13 me parece que llevamos, son las adicciones. Hago siempre el énfasis de que no la estamos tratando desde el punto de vista médico, psicológico o de la psiquiatría. La estamos tratando precisamente desde el punto de vista de la causa, como prevención precisamente y como problema de la humanidad. Ayer tuve la oportunidad de estar leyendo un artículo en el internet, que es donde tengo la oportunidad de leerlos, donde un, una cadena noticiosa de allá de Inglaterra mandó a sus periodistas aquí a México, específicamente a Sinaloa, decía el artículo. Y bueno, pues ellos estaban diciendo ahí en su artículo la manera en que habían sido aceptados, les dieron permiso, ahora sí que estas personas para que estuvieran presentes de cómo se preparan las metafenaminas o bueno, la droga pues. Y yo me puse a leer el artículo y lo que me sorprende al final es que dicen estas personas que ellos no están dedicados a producir drogas, que ellos no se dedican a eso, a producir drogas. Ellos se dedican a producir dinero. Y ese es algo de lo que nosotros hemos estado precisamente hablando. Dicen los estudiosos de esto, de lo de las drogas, que Estados Unidos ni México pueden y ni van a poder parar este problema. Y si nosotros seguimos profundizando como humanidad, bueno, pues el problema es totalmente delicado. Recordemos que hay ausencia de buena voluntad. Nosotros no es que estemos soñando con un mundo mejor, una utopía de que van a haber florecitas y mariposas por aquí y por allá, sino que nosotros hablamos de lo que hemos estudiado en los libros, en donde hemos tenido la oportunidad de hacerlo, en que bueno, se entiende que todo evoluciona. Eso nos debe de quedar, pero más que claro que todo evoluciona y por lo tanto, bueno, pues todo tiene que evolucionar y no puede ser que a medida que nosotros estemos avanzando, bueno, pues todo avanza y vamos en retroceso con la parte interna del ser humano, en esa parte de la búsqueda de la verdad, y nosotros nos quedamos en la parte de que tenemos que ser zombies y que tenemos que seguir renunciando a la mente. Por supuesto que eso no lo voy a creer, porque imaginémonos nada más cuántos filósofos,
cuántos discípulos mundiales han venido en la historia de la humanidad precisamente a conducirnos donde nos tenemos que ir precisamente, y nosotros nos vamos a quedar con que la droga es lo importante y yo tengo que tener dinero, dinero y dinero y dinero. Pues hay la parte que, de acuerdo a la doctrina secreta, pues nada más no es posible, porque sencillamente, de acuerdo a la evolución y a lo que se lee en la doctrina no es cierto, en la doctrina secreta de Blavatsky, bueno, pues ahí nosotros leemos, estudiamos que hay 7 razas raíces. Estamos en la 5ª raza raíz, en la 5ª subraza, y que faltan por transcurrir de la 5ª raza raíz, porque cada raza raíz tiene 7 subrazas. Vuelvo a decir, estamos en la 5ª raza raíz, en la 5ª subraza. Entonces, bueno, pues nos falta por transcurrir la 6ª subraza, la 7ª subraza, completita la 6ª raza raíz y completita la 7ª raza raíz. Y yo no quiero nada más estarme imaginando que entonces va a ser pura droga, 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 droga. Eso es tener precisamente un pensamiento totalmente limitado, y a lo que hemos estado hablando en todas estas cápsulas, de renunciar a mi mente. Por supuesto que eso no puede ser. Si nosotros nos dedicamos todavía a profundizar un poco la cuestión de los avatares, bueno, pues por un lado, para no regresarme tanto, tenemos por un lado tenemos a Shri Krishna, y por el otro lado tenemos a Buda, y tenemos al Cristo. Y no creo que ellos hayan venido nada más a hablarnos, a dejarnos toda su doctrina, en la parte de que el Cristo dijo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y él lo haya dicho en que nada más va a seguir las drogas. No, hay un plan que, bueno, pues a nosotros nos cuesta muchísimo trabajo el poder entenderlo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer las escrituras de la India, o cualquier escritura, pues ahí nos hablan precisamente que hay 4 yugas, y uno de ellos, que se llama el Kali Yuga, que es en el que estamos nosotros en esta era, bueno, pues va a durar unos miles de años, nos queda muy claro, pero todos sabemos que después de la tormenta viene la calma. Pero tenemos que trabajar precisamente porque ahorita estamos en la era de Acuario, y tenemos que trabajar cada uno de nosotros para disipar el espejismo. Y el espejismo que tenemos que disipar cada uno de nosotros, bueno, pues es el espejismo individual. Cuando nosotros logremos disipar el espejismo individual, estaremos trabajando para disipar el espejismo planetario. Pero esto de las adicciones, esto de las drogas, pues sí nos ha llevado precisamente a severos problemas del flujo y el reflujo de las energías que existen en nuestro planeta, para decirlo nada más de nuestro planeta. Y bueno, pues entender también que así como en la marea, ahí en el mar se ve el flujo y el reflujo, bueno, pues cada ser humano también tiene su flujo y su reflujo. Por lo tanto, la humanidad tiene el flujo y el reflujo. Y ahorita en uno de esos también se encuentra la humanidad. Bueno, pues todo esto es precisamente para que nosotros nos demos cuenta que el problema es demasiado delicado, demasiado delicado. Es demasiado delicado porque está
de por medio muchísimas energías que nosotros desconocemos. Por un lado los rayos, la ley del renacimiento, el karma, acabo de decir los yugas, estamos en el Kali Yuga, decía yo, en fin, tenemos varias energías que desconocemos, pero lo que sí tenemos entonces que hacer es trabajar y trabajar el cómo tengo yo individualmente que transferir mis energías desde la base de la columna vertebral hasta la cabeza. Habíamos hablado que hay 7 razas raíces. Bueno, pues estamos en la 5ª raza raíz, quiere decir que entonces se terminó la 4ª raza raíz completita, esa fue la raza Atlante. Y bueno, pues todavía tenemos nosotros vestigios, grandes vestigios de esa poderosa energía que hubo en la raza Atlante. Nosotros, dice en los libros de Alice Bailey de Fundación Lucis, dice ahí el maestro tibetano que tenemos algunos conciencia de Lemuria, que fue la 3ª raza raíz hace 12 millones de años. Conciencia Atlante tenemos otros hace 10 millones de años, y hay quienes tienen conciencia aria, que es la raza que estamos nosotros y que es la que debe de predominar. Bueno, pues todo esto hace precisamente que el problema, reitero, la unidad de servicio Sofía ha elegido en estos momentos, en este ciclo de su existencia de la unidad de servicio Sofía, las adicciones, el problema de las adicciones. No es nada más, y créanlo, tenemos pues algunos años platicando y dando charlas en buena parte del interior de la República, en los reclusorios, en las calles, en telesecundarias, preparatorias, en universidades, en la radio, en la televisión. Tenemos un buen de rato haciendo esto y llegamos a la conclusión definitivamente que el problema es muy, muy duro. Es abstruso el poder llegar a una conclusión si no nos damos la oportunidad de unirnos. La nota clave de todo esto es aprender a unirnos. La humanidad, toda la humanidad tiene que aprender a unirse en los problemas que existen de la humanidad. Llámese el económico, el filosófico, el psicológico, el que ustedes quieran decir, el de la salud, el lo que quieran, pero tenemos que aprender a unirnos. No podemos nosotros nada más agarrar y decir: voy a fundar una fundación para niños autistas, síndrome de Down, etcétera, porque mis hijos tienen esta enfermedad y yo quiero que cuando ya no viva, pues no estén solos. No, pues esos pensamientos lo único que están haciendo es totalmente que seamos separatistas, o que hagamos nosotros eventos para recaudar fondos, y bueno, pues nos olvidemos de muchísimas cosas. El problema que tenemos muy grande como humanidad es que pues nos empezamos a dar cuenta las palabras sabias del maestro cuando él agarra y dice que el único gran pecado de la humanidad es la separatividad. Somos separatistas. Y eso nos va a costar muchísimo trabajo el poderlo aceptar, que somos separatistas. Porque el mí es muy fuerte. Vemos nosotros precisamente, o leemos nosotros, ahí en la Biblia específicamente, que dice ahí el Maestro Jesús, que si nosotros hacemos por nuestro ser querido, bueno, pues qué mérito hacemos en nuestro ser querido. Tenemos que aprender precisamente a hacer algo por el otro. Esto es bastante delicado porque muchísimas veces creemos nosotros que estamos haciendo servicio,
Y la palabra servicio va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginar. Nos convertimos en padrinos, que sigo sin entender muy claro lo del padrino en estas organizaciones. Y bueno, con esto yo ya le ayudo y estoy haciendo el servicio. Y el servicio y el servicio. Pero el servicio nada más lo hago a los de mis agrupaciones. Porque no lo hago por la humanidad. El problema que tenemos nosotros es precisamente eso, que si yo estoy en las adicciones del alcohol y soy alcohólico, me meto al grupo de Alcohólicos Anónimos y se acabó. Tengo mis madrinas y tengo mis padrinos y ya. Tengo neuróticos anónimos, tengo lo de las adicciones, de las drogas y ya. Y es lo que nosotros estamos ahorita platicando. Nos volvemos separatistas, porque esa es la parte de que se vuelve uno con las fundaciones. Me dedico a esto y esto y esto, y no lo vemos como que es un problema totalmente de la humanidad. Y mientras nosotros no querramos darnos cuenta que el problema de las adicciones va mucho más allá de esto, pues no es así. Se hacen grandes esfuerzos. Primero lo que tenemos que entender es que muchísimas agrupaciones, muchísimas escuelas fueron fundadas precisamente para elevar la conciencia de la humanidad. La humanidad se divide en cuatro castas, en cuatro grupos, así castas, que es la humanidad común, aspirante en el sendero, discípulo e iniciado. Toda esta humanidad común tiene que ingresar a escuelas para que los eleve o nos eleve, así mejor dicho, para que nos eleve para ser algún día aspirantes en el sendero. Si nosotros estuviéramos en esa parte de aspirantes en el sendero, pues va a ser lo mismo. Tenemos que encontrar escuelas que nos eleven para algún día ser discípulo, y lo mismo va a ser de discípulo a ser iniciado. Es totalmente el irnos reconociendo precisamente en qué parte de la evolución me encuentro. Pero como el espejismo es muy grande, empiezo yo a creer que la evolución consiste en que si yo tengo dinero o que si yo tengo un título, esa es mi evolución. Y en la parte de la evolución de la jerarquía de los maestros, pues no se mide así. No se mide precisamente así. Para podernos dar una pequeña idea ligera, por supuesto, bueno, pues nos dicen ahí en la doctrina secreta que cuando existió la raza lemuria se le dio mucho énfasis a la parte física, a esa parte física, y por eso dice que si nosotros nos gusta todas las actividades del físico, que sea lo importante para nosotros el físico, bueno, pues tenemos conciencia de Lemuria. Si tenemos esa parte de las emociones, tenemos conciencia Atlante, y pocos, que son los que empiezan a usar parte de la mente, bueno, pues es la conciencia Aria. Así entonces tenemos que estarnos dando cuenta que es la energía que está prevaleciendo precisamente en estos momentos. El problema que tenemos con las drogas es también tratar de entender que hay una influencia de algún rayo que hace precisamente que tengamos esta energía así, y todos estamos siendo
sumergidos en el espejismo. Las fuerzas del materialismo, bueno, pues prevalecen. Le hemos dado más importancia precisamente a las fuerzas del materialismo que querer hacer algo más por esa parte interna. Conozco muchísimas gentes que tienen escuelas de metafísica, escuelas que se dan clases de Reiki y holísticas, como le llaman, todo eso. Y bueno, pues me dicen que a Dios dando y con el mazo, quién sabe qué, cómo va el asunto. El chiste es que la parte material la tienen que hacer porque ellos están preocupados, que tienen que pagar la renta, que tienen que esto, que tienen que aquello. Bueno, entonces mientras nosotros como humanidad no nos quede claro que el dinero es un haber espiritual, que es precisamente para tener la oportunidad de ayudar a la humanidad, a muchísimos seres vivos, pues nos va a costar muchísimo trabajo, porque nada más me quedo yo pensando en satisfacer mis necesidades. El adicto, tanto del alcohol y de las drogas, y bueno, y curiosamente, el que hace las drogas se vuelve precisamente el adicto también, porque se vuelve un círculo vicioso. Necesito tener precisamente gente para que yo les venda la droga y yo tenga dinero, y el otro necesita precisamente la droga para sentir placer y complacer su poderoso deseo. Entonces volvemos a esa parte de la enseñanza de hace más de 2600 años, cuando vino el Buda y nos enseñaba en sus 4 nobles verdades que la causa de los sufrimientos son los poderosos deseos. Y mientras nosotros como humanidad no podamos controlar nuestros poderosos deseos, bueno, pues el sufrimiento es totalmente enorme. ¿Cómo podemos controlar y cómo podemos precisamente solucionar todo este problema de las adicciones? Hemos estado leyendo parte del libro de los problemas de la humanidad de Alice Bailey, de Fundación Lucis, donde ahí nos hablan precisamente cómo la educación es tan importante y cómo al niño se le tiene que enseñar poco a poco a ir separando lo falso de lo verdadero y darle muchísima importancia a esa parte mental y no al físico. No a esa parte de que el niño debe de hacer deportes y que la selección mexicana de fútbol y etcétera, etcétera. No, por ahí no es el asunto. Así nos va a costar muchísimo trabajo el poder llegar a alguna solución. Quiero, porque tenemos suficiente tiempo, ya que hace 8 días no tuvimos la oportunidad de leer algo del libro, leí muy poco realmente del libro, y quiero, bueno, pues el día de hoy terminar, ya estamos por terminar el artículo de que hemos estado hablando. Reitero, el libro es Los problemas de la humanidad, en donde dice el problema de los niños del mundo. Los que quieran precisamente leerlo, bueno, pues ahí está el libro. Leo entonces un poco, y dice aquí: lo antedicho no implica de manera alguna una acusación a los métodos del pasado, excepto hasta donde el mundo mismo actualmente representa una acusación. Tampoco constituye una visión impracticable ni una esperanza mística basadas en un ávido deseo. Se refiere a esa actitud hacia la vida y el futuro que muchos miles de personas sustentan hoy, entre las cuales se encuentran muchos educadores de todos los países. Son evidentes los errores y equívocos de las técnicas pasadas, pero no hay que perder tiempo recalcándolos ni acumulando ejemplos.
Lo que se necesita es una comprensión de la oportunidad inmediata, además del reconocimiento de que el cambio requerido en los objetivos y en los métodos llevará mucho tiempo. Tendremos que entrenar a nuestros educadores en forma distinta, aunque pase mucho tiempo, buscando a tientas nuevos y mejores modos, preparando nuevos textos y descubriendo hombres y mujeres a quienes se le puede inculcar la nueva visión y quieran trabajar para la nueva civilización. Tratamos aquí de recalcar los principios, sabiendo que muchos de ellos no son nuevos. Pero es necesario que se les dé un nuevo énfasis. Este es el día de la oportunidad. Por lo tanto, debe elaborarse un sistema de educación mejor que el actual, que presente a la humanidad la posibilidad de vivir de tal modo que se destruyan las barreras existentes, desaparezcan los prejuicios y se le dé un entrenamiento al niño en desarrollo, que le permitirá, cuando alcance su mayoría de edad, vivir en armonía y buena voluntad con los demás. Esto puede hacerse si se cultiva la paciencia y la comprensión, y si los educadores se dan cuenta de que donde no hay visión, los pueblos perecen. Un sistema internacional de educación que sugiera de una conferencia de educadores dotados de amplitud mental, con autoridades educacionales de todos los países, constituye hoy una urgentísima necesidad y sería un factor de éxito para conservar la paz mundial. Ya se ha hecho algo en este sentido y en la actualidad grupos de educadores se reúnen para discutir la formación de un mejor sistema de educación que garantice a los niños de las distintas naciones, comenzando por los millones de niños que actualmente demandan ser educados. La enseñanza de la verdad en forma imparcial y sin prejuicios. La democracia mundial tomará forma cuando todos los hombres se consideren en realidad iguales, cuando se enseña a los niños que no importa si un hombre es asiático, americano, europeo, británico, judío o gentil, sino que cada uno tiene un trasfondo histórico que le permitirá contribuir en alguna medida al bien del todo, siendo el principal requisito la actitud de buena voluntad y el esfuerzo constante para fomentar correctas relaciones humanas. La unidad mundial será una realidad cuando se enseñe a los niños del mundo que las diferencias religiosas son en su mayor parte una cuestión de nacimiento, que si un ser nace en Italia, será probablemente católico romano. Si nace entre judíos, seguirá las enseñanzas judaicas. Si nace en Asia, es probable que sea mahometano, budista o pertenezca a alguna de las sectas hindúes. Si nace en otros países, puede ser protestante y así sucesivamente. Aprenderá que la mayoría de las diferencias en materia religiosa son el resultado de las polémicas originadas por las diversas interpretaciones que se hacen de la verdad. Así gradualmente nuestras reyertas y diferencias serán contrarrestadas y suplantadas por la idea de la humanidad una. Deberá ponerse un mayor cuidado cuando se seleccione y entrene a los educadores del futuro, y especialmente a quienes en los países devastados por la guerra procuran llevar a la educación a los pueblos.
Se tendrá muy en cuenta la capacidad mental y el conocimiento de la especialidad a que se dedica. Pero más importante aún será estar libre de prejuicios y ver a todos los hombres como miembros de una gran familia. El educador del futuro deberá tener un mayor entrenamiento psicológico que el del actual. Además de impartir la enseñanza escolar común, deberá darse cuenta que su tarea principal consiste en despertar en sus estudiantes el verdadero sentido de responsabilidad. No importa lo que deba enseñar: historia, geografía, matemáticas, idiomas, las diversas ramas de la ciencia o filosofía, todo lo cual debe relacionarlo a la ciencia de correctas relaciones humanas, tratando de dar a la organización social una perspectiva más real que en el pasado. Cuando la juventud del futuro, educada bajo estos principios, sea civilizada y culta y responda a la ciudadanía mundial, tendremos un mundo de hombres despiertos y creadores que poseerán un verdadero sentido de los valores y una perspectiva sólida y constructiva respecto a los asuntos mundiales. Realizar todo esto llevará mucho tiempo, pero no es imposible. La historia misma lo ha probado. Algún día será un análisis de la contribución hecha por los tres grandes continentes: Europa, Asia y América, al desarrollo general de la humanidad. La revelación progresiva de la gloria del espíritu humano necesita aún expresarse por escrito. La gloria del conjunto, y no solo los aspectos que son estrictamente nacionales. Gloria basada en el hecho de que cada raza y todas las naciones han producido seres que han expresado lo más excelso que era posible en su día y época. Hombres que unificaron en sí mismos esa triplicidad básica: instinto, intelecto e intuición. Fueron relativamente pocos en las primeras etapas del desarrollo de la humanidad, pero en la actualidad este número aumenta rápidamente. Sin embargo, es solo cuestión de sentido común comprender que tal integración no es posible para todos los educandos que pasan por las manos de nuestros educadores. Los educandos tendrán que ser clasificados desde los tres puntos de vista que forman el trasfondo de este capítulo. Los que pueden ser: 1, ser civilizados, lo cual se refiere a la masa humana. 2, ser llevados al mundo de la cultura, que abarca a un gran número de personas. 3, agregar al acervo de la civilización y la cultura la capacidad de actuar como almas, no solo en los dos mundos del vivir instinto e inteligente, sino también en el mundo de los valores espirituales, haciéndolo en una total y triple integración. Sin embargo, todos los hombres, cualquiera sea su capacidad inicial, pueden ser entrenados en la ciencia de correctas relaciones humanas y ser capaces de responder a los objetivos principales de los futuros sistemas educativos. Esto ya se observa en todos los países, pero aún no se insiste bastante en la necesidad de preparar maestros y ejercer influencia sobre los padres. Mucho han hecho ciertos grupos iluminados en todas partes,
y lo han realizado mientras estudiaban los requisitos para la ciudadanía y trataban a través de numerosas organizaciones de inculcar a los seres humanos el sentido de la responsabilidad por la felicidad y el bienestar humanos. Pero esta tarea debería ser iniciada en la infancia, para que la conciencia del niño, tan fácil de dirigir, pueda, desde sus primeros días, asumir una actitud altruista hacia sus semejantes. Lo que debe hacerse ahora es tender el puente, un puente entre lo que existe hoy y lo que podrá existir en el futuro. Si durante los próximos años desarrollamos la técnica de eliminar las numerosas divisiones que existen en la familia humana y neutralizar los odios raciales y las actitudes separatistas de las naciones y pueblos, habremos logrado establecer un mundo en que la guerra será imposible y la humanidad se verá a sí misma como una sola familia y no como un conglomerado agresivo de muchas naciones y pueblos que en forma competitiva tratan de aventajar a los demás, fomentando exitosamente prejuicios y odios. Como hemos visto, esta es la historia del pasado. El hombre ha evolucionado de un animal aislado, impulsado solo por los instintos de la autoconservación, alimentación y procreación, a través de las etapas de la vida familiar, tribal y nacional, hasta llegar al punto en que puede captar un ideal aún más amplio, el de la unidad internacional, es decir, el equilibrado funcionamiento de la humanidad una. Este creciente idealismo se abre camino hacia el primer plano de la conciencia humana, a pesar de todos los antagonismos separatistas, idealismo que es en gran parte responsable del actual caos, y por eso se han organizado las Naciones Unidas. Ha producido las ideologías contradictorias que buscan una expresión mundial y causado también la dramática aparición de los denominados salvadores nacionales, profetas, trabajadores mundiales, idealistas, oportunistas, dictadores, investigadores y humanistas. Estos idealismos antagónicos constituyen un signo saludable, estemos o no de acuerdo con ellos. Son reacciones definidas hacia la demanda humana, imperiosa y correcta, de mejores condiciones, más luz y comprensión, mayor colaboración, seguridad, paz y abundancia en lugar de terror, temor y hambre. Conclusión: es difícil para el hombre moderno concebir una época en que no existiera en el pensamiento humano conciencia racial, nacional o religión separatistas. Le fue igualmente difícil al hombre prehistórico concebir una época en que predominara el pensamiento nacional, lo cual es algo digno de ser recordado. Está todavía muy distante la época en que la humanidad pueda pensar en términos universales, pero el hecho de que podamos hablar de ello, desearlo y planearlo
es la garantía más segura de que no es imposible. La humanidad ha evolucionado siempre de una etapa de iluminación a otra y de una gloria a otra. Actualmente nos encaminamos hacia una civilización mucho mejor que la que el mundo ha conocido y hacia condiciones que aseguren una humanidad mucho más feliz, que verá el fin de las diferencias nacionales, de las distinciones de clases basadas en la ascendencia y posición económica, que asegurará para todos una vida más plena y rica. Evidentemente, transcurrirán muchas décadas antes de que sea posible tal estado de cosas, pero serán décadas y no siglos, siempre que la humanidad aprenda la lección de las guerras e impida que los grupos reaccionarios y conservadores de todas las naciones hagan retroceder la civilización a los antiguos moldes. Esto puede ser comenzando inmediatamente. La sencillez debe ser nuestra consigna, porque eliminará nuestro antiguo modo materialista de vivir. La buena voluntad colaboradora es sin duda la primera idea que debe darse a las masas y enseñarse en las escuelas como garantía de una nueva y mejor civilización. La comprensión amorosa, aplicada inteligentemente, debe ser la característica de los grupos cultos e inteligentes, a lo cual debe agregarse su esfuerzo para relacionar el mundo de significados con el mundo de los esfuerzos externos, en beneficio de las masas. La ciudadanía mundial, como expresión de buena voluntad y de comprensión, debe ser la meta de los iluminados y el signo característico del hombre espiritual. En estas tres expresiones están establecidas las correctas relaciones entre educación, religión y política. El principio fundamental de la nueva educación es esencialmente la correcta interpretación de la vida pasada y presente y su relación con el futuro del género humano, y el principio fundamental de la nueva religión deberá ser, y lo será, el correcto acercamiento a Dios, trascendente en la naturaleza e inmanente en el hombre, mientras que el principio fundamental de la nueva ciencia política y de gobierno serán correctas relaciones humanas, y la educación debe preparar al niño para ambos. Bien, con esto hemos tenido la grandísima oportunidad de haber escuchado lo que dice en el libro de Alice Bailey, Los problemas de la humanidad, de Fundación Lucis, respecto al problema de los niños. ¿Por qué hemos dado tanta lectura? Porque el problema de las adicciones es precisamente ahí en los niños. Platicamos y platicamos, y ya hay niños de 12 años, 13 años, que ya están en las adicciones. ¿Cómo queremos entonces parar un problema tan grande cuando nos estamos olvidando del origen? Y el origen precisamente es los niños. Pero también estamos escuchando que el problema es la educación de los niños, y también estamos escuchando que el problema es de los educadores. Por eso Krishnamurti
tiene por ahí un escrito que dice educando al educador, porque es uno de los grandes problemas que tenemos. Por eso es el problema de la humanidad, y el problema es que debemos de entender las rectas relaciones humanas. El problema que se ha convertido precisamente con las adicciones es como si estuviéramos en la guerra de Vietnam, en la guerra de Corea. Muertes y muertes y muertes, y una violencia espantosa, pero una violencia espantosa, y armas por aquí y armas por acá, y el dinero y el dinero y el dinero. Se tienen que armar los países, tiene que haber fronteras, porque nosotros somos totalmente separatistas. Esa parte de la separatividad muy grande para nosotros. Tengo que estar arriba de los demás. Entrego una tarjeta y si no tiene algún leak, arquitecto, médico, etcétera, no me siento a gusto. De ahí precisamente el problema de las adicciones. Hemos estado hablando en todas estas cápsulas de los problemas de la humanidad con la parte de la educación en los niños. Seguiremos hablando en nuestras futuras cápsulas, por supuesto, de lo que implica todo ello. Todo lo que nos dice es que nuestra forma de educar, pues digámoslo así, no es que haya sido incorrecta, pero cumplió su parte en el pasado. Si hablamos de que estamos en la nueva era, es de entenderse entonces que todo evoluciona. El problema de las adicciones radica en que no entendemos que hay una sola humanidad, una sola alma y una sola raza. Nos cuesta muchísimo trabajo poder entender que el mal tiene existencia para aquel que es su propia víctima. Creo en la existencia del mal. Hay gente mala, me dicen. Claro que hay gente mala. No le damos la importancia grandísima a que el corazón de la humanidad es sano. Eso es lo que nosotros debemos totalmente de dejar muy claro siempre. El corazón de la humanidad es sano. Mientras yo no logre entender esa parte de que el corazón de la humanidad es sano, siempre voy a tener y seguiré, por supuesto, teniendo pues grandísimos problemas, y nunca voy a terminar de seguir teniendo esos grandes problemas, porque voy a estar pensando siempre en que hay gente mala. La parte de la educación son las rectas relaciones. Hay ausencia de buena voluntad y tenemos que hacer siempre ese énfasis de que debe de haber siempre la energía de la buena voluntad. Existe el nuevo grupo de servidores del mundo, que todos esos hombres y mujeres de buena voluntad, trabajando al unísono, bueno, pues están movilizando esa energía. Es lo que nosotros tenemos que entonces que estar aprendiendo.
Las cápsulas debemos de tener pues mucha paciencia sobre los temas que se tratan, porque reitero, nosotros quisiéramos, como tiene uno aquí en México, Distrito Federal, la oportunidad de caminar en el metro y ve uno los letreros de IAPA, porque son los letreros de ellos. Si te invitan a fumar, di que no, que esto, claro, son los esfuerzos. Pero cuando nosotros hemos estado con los niños de quinto año y sexto año, estos niños ya fuman, ya se drogan en quinto y sexto año. Las medidas tienen que ser más profundas. Unirnos es la parte que nosotros seguimos sugiriendo, por supuesto, para poder llegar a una solución. La próxima semana seguiremos con nuestras cápsulas. Por hoy vamos a terminar unos cuantos minutitos antes de lo normal por cuestiones que tenemos que hacer, pero quisimos recuperar algo este tiempo. La unidad de servicio cuenta con un correo electrónico: unidad de servicio sofia@yahoo.com.mx. A todos ustedes que tienen esa paciencia de escucharnos, les damos las gracias por ello. Reciban un abrazo fraterno, un ósculo de paz y amor a todos sus seres queridos. Que tengan esa paz profunda tan anhelada. A pesar de las vicisitudes que podamos tener, siempre debemos de llegar a esa paz profunda. Muchísimas gracias. Por hoy es todo. Mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Quedo con ustedes. Bye.